Pongan mucha atención a los 55 minutos que dura este video especialísimamente grabado con un tema que les va a sorprender. Si quieren tomen notas, pero mañana todo el mundo lo tendrá en su WhatsApp, ya sea grupal o individual, porque es un video extremadamente importante por la multitud de cosas que ustedes mismos pueden pensar por sí mismos o que podemos aclarar en la sección de preguntas y respuestas, de la cual hoy seguramente, Dios mediante, tendremos la acostumbrada sesión. Así que corre videotape. Comenzamos con nuestro tema de hoy, que como les platicaba, decidí adelantarlo en vista de los acontecimientos mundiales, en vista de que México ya se está desatando de una manera feroz, bravísima, yo diría incluso satánica o diabólica, y podríamos decir luciferina y otros muchos sinónimos, lo que es uno de los peores pecados de nuestros siglos. En las dos sesiones pasadas, vimos con mucho detalle el pecado de la soberbia. Y bueno, hay que decir que todos los demás, sin excepción, son variantes de la soberbia. Pero hay algunos que por su especial, ¿qué diría yo? Su especial capacidad para hacer el mal, para corroer al bien, porque recuerden, el mal es la ausencia de bien. Entonces quiero que se imaginen una sustancia corrosiva que se va comiendo el metal hasta convertirlo en óxido, hasta desaparecerlo. Ese es el mal. Y de acuerdo con mi queridísimo y nunca bien ponderado cardenal y posteriormente Papa Benedicto XVI, el mal al que me voy a referir hoy es el peor mal probablemente de toda la historia. Así lo presenta don Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, como el peor o el más maligno, el más corrosivo, el más despiadado y, en palabras suyas, el más luciferino de los males que destruyen la familia, destruyen el amor, destruyen la intimidad, que es el tema central que nos ha estado guiando, destruyen la vida y acaba con la dignidad de las personas. Y este mal tiene su nombre. Para muchos ya es familiar y por supuesto no intento convencer al grupo de que no caigan en la ideología de género, pero sí espero ilustrar de alguna manera muy especial, incluso con rasgos de erudición, con aportaciones que probablemente muchos de ustedes no hayan pensado, cómo podemos en nuestro entorno, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros propios familiares probablemente. ¿Y por qué digo propios familiares? Bueno, lo digo porque tengo el conocimiento muy triste de que cada día más familias presentan una situación extremadamente dramática. Y es el hecho de que sus hijos, a los 12, a los 13, a los 15, 18 años, les dicen a sus papás: papi, tengo que hablar contigo. Sí, hijito, dime. Papi, quiero presentarte a mi novio. ¿Cómo a tu novio? Sí, pásale, Javier. O como se llame el chavo. Y entonces el papá pues le da el supiritaco, le da el dramapar y no haya que decirle. De hecho, la totalidad de las familias que están en una situación como esta, muy parecida a esta otra, del mismo género pero en sexo distinto, es cuando una niña le dice a su papá a los 15 años, 14, 13, a veces más jovencitas, a veces un poco mayores: papá, mamá, les tengo que decir que soy un niño.
Y bueno, viene el trauma, las lágrimas, el sopetón, el supiritaco, el dramafat, y los papás, en un 99%, no saben qué decirles. No saben cómo defender la vida. No saben cómo evitar o cómo modificar este brutal drama luciferino en el cual han caído sus hijos. ¿Y por qué han caído oleadas y oleadas de chamacos y chamacas, como dice Fox por ahí, chiquillos y chiquillas? ¿Cómo es que han caído en las garras del demonio? Literalmente. Bueno, hay muchos factores, pero hay uno en especial al que quiero hacer alusión, sobre todo por los casos que he empezado a manejar en los últimos meses, tal vez últimas semanas, en donde ha quedado muy de manifiesto que la manera más eficaz, la manera más segura de que nuestros hijos caigan en garras de la ideología de género es justamente el navegar, mejor dicho, el naufragar libremente por la red. Muchos papás, yo diría la inmensa mayoría, no tienen controles apropiados sobre lo que sus hijos ven, sobre lo que sus hijos oyen, y no tienen medida en su cabeza, no tienen idea del grado de intrusividad, del grado de corrosividad que tiene la ideología de género. Además es tremendamente atractiva, prometen y prometen y prometen cosas que a los adolescentes, sobre todo a esos adolescentes que no tienen un papá firme, un papá presente, un papá cercano, un papá educador, y que por el contrario tienen un papá o muy débil, como es el caso de varias chicas que estoy manejando en los últimos días, y a la vez una mamá autócrata, una mamá mandona y un papá débil, dejado, y que ninguno de los dos controla lo que sus hijos ven, lo que sus hijos oyen, pero sobre todo lo que sus hijos disfrutan. Y es el canto de las sirenas. Muy pocos papás tienen la valentía de poder, colocarse en una postura drástica, en una postura firmísima, suavísima en el modo, cariñosa, pero firmísima en la decisión. Y este tema que vamos a ver hoy, y que probablemente no logremos agotarlo, no hay prisa, si es necesario nos extendemos, resulta particularmente atrayente, no para unos cuantos jóvenes de ambos sexos, sino para cientos, centenares de millones de ellos, de una manera verdaderamente asombrosa. Vamos a ver primero en qué consiste esta ideología de género, para que vayamos adentrándonos en la materia poco a poco, y desde luego, en un rato, a la hora apropiada, tendremos sus preguntas, sus aportaciones, sus dudas, y todo lo que quieran preguntar al respecto. Mitos de la dictadura de la ideología de género. En efecto, lo más atrayente de la ideología de género es que, como ocurre con multitud de circunstancias, en las que la humanidad se ha visto proclive a caer, son mitos. La humanidad en muchísimas ocasiones, y no nada más me refiero a la cultura griega y romana, sino incluso en México, a todas las razas centroamericanas, mesoamericanas, mal llamadas mexicanas, porque nada más había una tribu mexica, que eran los aztecas, se guiaban también por mitos. Y ahora los mitos de la era están ligados en torno a la sexualidad. Uno de los mitos más poderosos que se ha extendido como mancha
de agua en tierra húmeda, en tierra suelta, perdón, es justamente el mito de que no importa el sexo si el amor es puro. E incluso muchísimos comentarios al respecto hay como, déjalos, ellos se aman, déjalas, ellas se aman. El amor es puro, solo se vive una vez. No les eches a perder la alegría del amor. Son tiernas, mira cómo se quieren, cómo se protegen, cómo se cuidan, cómo se ayudan. Y bueno, ¿por qué digo que todo eso es un mito? Como lo vamos a ver, el mito de la ideología de género culmina de manera invariable, de manera perfectamente predecible, en la más profunda de las amarguras, en la más profunda de las soledades y generalmente termina en la depresión y en el suicidio. En el planeta Tierra existe algo que se llama así como grupos vulnerables. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues los de origen mexicano, los chicanos, mal llamados así, son un grupo muy vulnerable. Lo son ahorita más que lo que fueron, por ejemplo, los negros, porque por fortuna hubo presidentes que se la jugaron y declararon la abolición de la esclavitud y declararon que los negros son tan ciudadanos como los blancos. Y bueno, aunque a los chicanos se les considera ciudadanos, si no deja de considerárseles de segunda. Y es un mito, la superioridad de la raza blanca sobre la raza negra o la raza mestiza o los indígenas. Hay muchos mitos en el ámbito ecológico. Es un mito, por ejemplo, que espero que muy pocos de ustedes se hayan tragado, el hecho de que es la polución humana la que está sobrecalentando al planeta. No, señores, no es la polución humana, es el sol, así de simple. Y los premios Nobel más conspicuos, de más fama y de más capacidad científica, así lo han demostrado. Claro, la polución humana es pésima y destruye el ambiente, pero no como para calentar la tierra. Y así lo pongo como analogía. Así como se cree esto a pie juntillas por miles de millones de personas, se cree que un niño puede ser legítimamente una niña y que una niña puede ser legítimamente un niño. Y esto no es más que un soberano, demoledor y corrosivo mito. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la mejor definición que se ha dado sobre la ideología de género, para lo cual vuelvo a citar a mi queridísimo e ilustrísimo Papa Benedicto XVI. Dice él, la ideología de género es la última rebelión de la criatura humana contra su condición de tal. ¿Qué quiere decir con esto? Es el primer enunciado de su denuncia. Quiere decir que el género humano se rebela contra su condición de criatura. ¿Cuál es la condición de criatura? Pues el haber sido criado, el haber sido creado, el haber sido fabricado, originado, hecho por la mano de Dios. Y como dice la Biblia, varón y hembra nos creó. No nos creó con las 102 variables que hoy la ONU supuestamente reconoce y mediante las cuales ha infestado la mente, el corazón, las emociones, literalmente de cientos de millones de personas, sobre todo jóvenes, jóvenes desconcertados, jóvenes que no tienen el suficiente amor en sus hogares, jóvenes que se ven enfrentados a los traumas psicológicos de las diversas formas patológicas mediante los cuales los padres desarrollan su autoridad, principalmente la autocracia y la inconsistencia. El decir una cosa y hacer otra, o el decir que esto se hace porque lo mando yo, y de manera implacable.
constante y frecuente. Entonces, esta última rebelión de la criatura contra su condición de tal, de criatura, es probablemente la mejor definición que podamos escuchar. A veces, esta rebelión es leve. Y entonces la persona no pretende ser un transgénero, la persona afectada no pretende cambiar de sexo, no pretende convertirse, según él, en mujer si es varón o en varón si es mujer, pero sí queda hondamente lastimada por el peor de los pecados que un ser humano puede cometer en contra de sus propios hijos. Y que es, por ejemplo, el acoso sexual o la violación incluso que los padres pueden hacer en contra de sus hijos de ambos sexos. La cantidad de personitas que he tenido que atender a lo largo de mis 62 años de vida profesional que han sufrido el acoso desde leve hasta grave por parte de sus padres, pues puedo decir que ya perdí el conteo de tantísimos que son. Y de hecho, evidentemente, pues ahora puedo atender a un puñado, pero no a todos los que han pasado por las tristes filas de aquellos que han sido afectados en sus emociones por los padres. Aparte del libre navegamiento, del libre curso por los naufragios de la red, es probablemente una de las segundas causas que más provoca el mito de querer cambiar de sexo. El acoso sexual de uno de los dos padres o de ambos, o si no es del padre, de la madre y viceversa. Hay otras muchísimas causas que iremos viendo, pero me regreso a la definición de Benedicto XVI. Después de habernos dicho que la ideología de género es la última rebelión contra la criatura, de la criatura humana, contra su condición de tal, ¿sí? Dice Benedicto, con esta rebelión, el hombre postmoderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Como me decía en estos últimos días una chiquilla de escasos 15 años, es que mi gusto me estorba, es que mis formas de mujer me estorban. Y claro, yo le pregunto si a algún atleta de alto rendimiento el tener busto o pompis o cuerpo de mujer le ha impedido correr los 100 metros en 10 segundos y medio, o brincar la pértiga a más de 5 metros, o navegar a nado libre y cruzar el estrecho de la Mancha, ¿sí? Que separa Inglaterra de Francia, o realizar hazañas en todos los aspectos en donde ellas incluso han llegado más lejos, más alto y más fuerte que los propios hombres. Claro, respetando las especialidades físicas que se desprenden de la biología de uno y otro. Entonces, aquí está. Pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Me decía otra niña, es que me molesta, me irrita, me enfurece la regla. Es lo que dice Benedicto XVI. Esta chica a la cual le enfurece su regla quiere librarse incluso de la naturaleza de su propio cuerpo, porque cree que lo puede hacer. Cree que lo puede hacer. Y qué tristeza para ella si lo cree, porque jamás podrá hacerlo. Sigue diciendo Benedicto, se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. O sea, esta personita, no importa su edad, desgraciadamente la mayoría son niños y adolescentes, pues se quieren cambiar, los que dicen que quieren ser hombres siendo mujeres y viceversa, son una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Por eso digo que es el peor de los pecados del siglo XXI.
Cada una de las líneas de Ratzinger es demoledora. En síntesis, lo voy a decir todo de un tirón. La ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. Con ella, el hombre posmoderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Bueno, difícilmente vamos a encontrar en la historia de los últimos años, de las últimas décadas, una definición tan completa, tan contundente y tan profunda de lo que es este mal que avanza y no hay manera de detenerlo. ¿Quién va a detener al diputado Luébano en México? ¿Quién va a detener a las izquierdas de todo el mundo que avanzan y avanzan a pesar de que se acaba de producir un maravilloso y formidable triunfo de la derecha católica, femenina, no feminista, llena de femineidad, llena de valores y de virtudes cristianas que defienden la vida, el hogar y el matrimonio natural como Dios lo instituyó en Italia? Mis respetos y mis saludos a esa hermosa nación de la cual yo he disfrutado desde niño su maravillosa música clásica, operística y de otros géneros. Y además, pues, productora de genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, y pues ya se habían tardado 5 siglos en producirnos una política valerosa y con el perfil de la que ahora los italianos gozan por mayoría de votos. Eso es lo que más increíble se me hace. Y bueno, ella le declaró desde el primer día, ya le declaró la guerra a la ideología de género. Ya se declaró a favor del matrimonio y la vida, y del matrimonio de derecho natural, y en contra del aborto. Ojalá no la maten. Ojalá el tiempo para el cual fue electa, el Señor le permita mantenerse viva y gobernando. Otras formas de verla, la ideología de género. Una ideología, hay que aclarar qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas. Mucha atención, sobre todo los más jóvenes del grupo. Una ideología, como la ideología de género, por ejemplo, esa que pretende tú, niña, que te puedes convertir en niño y estás necia con hacerlo y estás enfrentando a tus padres con una patología que se llama oposicionismo desafiante y que te va a llegar a ser terriblemente infeliz. Te aclaro qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas que no se basan en hechos comprobables, por lo que no tiene un sustento científico. Terrible. Cualquier ideología. El comunismo, el izquierdismo, el socialismo, las católicas por el derecho a disentir, los liberales, el liberalismo, todo aquello que no es cristianismo, todo aquello que no es catolicismo, que significa universalidad, todo aquello que no es revelación divina y todo aquello que no es ciencia, ciencia verdadera, ciencia comprobable, ciencia pura, ciencia, y valga la redundancia, ciencia científica, es una ideología, sin bases científicas y sin fundamentos en la realidad. Así que de una vez aclaro, para una niña que quiera ser niño, se va a enfrentar a un primer trauma. Ese objetivo jamás lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. Si es niño, al revés, y quiere ser niña, jamás lo va a lograr. Por una sencilla razón. Científicamente es imposible, y lo será de aquí a que el género humano termine su existencia sobre la Tierra, será imposible cambiar el ADN de todas y de cada una de sus con B de burro, billones de células. Es imposible. Va a tener que soportar
lo que muchísimos transgénero, que así es como se les ha llegado a nombrar, sufren por querer cambiar lo que no se puede cambiar. Puede cambiar de apariencia, pero como no tiene un sustento científico esta ideología, entonces es como un simple disfraz. Con una diferencia, un disfraz te lo quitas y te lo pones. Pero ¿cómo te vuelves a poner los senos que ya te quitaste? ¿Cómo te vuelves a poner el pene que ya te cortaron? ¿Cómo te vuelves a poner las pompis que ya tiraste a la basura? ¿Cómo puedes rehacer las heridas brutales que el cirujano te causó al disfrazarte de hombre siendo niña, siendo mujer? Es un disfraz irreversible. Y déjenme decirles que cuando menos el 90% de las personas transgénero que han logrado ese disfraz aparente que los hace niñas o niños, siendo lo contrario, dura muy poco tiempo. La euforia, que por cierto se llama disforia de género, difícilmente pasa de 7 años. ¿Esto qué significa? Que en el año 7º de estar supuestamente disfrutando de ese disfraz, que no verdadera transformación, el transgénero comienza a arrepentirse y pronto va a descubrir que fue un terrible error del cual no se puede arrepentir, porque aunque se arrepienta, es irreparable. Y aunque se arrepienta, el daño mortífero, el daño mutilatorio, el daño execrable que ya le hizo a su cuerpo, es irreparable. Y las secuelas van a ser de por vida. Esto es lo que muy poca gente sabe. Incluso algunos han vuelto a recurrir a la tijera del bisturí, han vuelto a recurrir a las operaciones, al cirujano, y hay quienes llevan 6 o 7 operaciones de reconstrucción del género que eran originalmente y han consumido literalmente media tonelada de antibióticos, media tonelada de analgésicos, muchísimas veces analgésicos para calmar dolores terroríficos que ya no tienen remedio y con los cuales van a vivir una muy corta y sobre todo, atención, muy improductiva vida. ¿Por qué? Porque el transgénero, por fortuna, todavía por fortuna, es prácticamente inaceptable en grandes capas de población. La izquierda logró colocar un diputado, pero ¿cuánto es un diputado entre 500? Prácticamente su voto es paja, es viento, es nada. Y hasta sus propios compañeros de partido le pidieron moderación y le pidieron que no se disfrazara de obispo para lanzar sus ideas malévolas, sus ideas destructivas, de las cuales hizo de una manera verdaderamente atrabiliaria y mofándose de la investidura sagrada de un señor obispo. Así que, en resumen, esta segunda idea, grábenla por favor, sobre todo aquellos que piensan que tienen derecho a hacerlo, pase lo que pase. Una ideología es un conjunto de ideas que no se basa en hechos comprobables, por lo que carece de sustento científico. Siguiente. La ideología de género, atención, es una herramienta de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa de personas manipulables. Conocemos al menos 2 de los hombres más ricos del planeta, ¿sí?, que se han dedicado a lograr este objetivo, crear una herramienta de control social para despojar a la persona, y probablemente algunas me estén oyendo aquí, para despojarte de tu libertad, transformándote en parte de una masa manipulada.
Ya hemos hablado de los nombres como George Soros, sobre todo, que invierte cientos de millones de dólares en promover la ideología de género, o de Bill Gates, el dueño de Microsoft, otro mega ultramillonario, que a la par con George Soros, Schwab, Rockefeller, Rothschild y las grandes familias que tienen en su poder el 95% de las riquezas de la tierra, pretenden, niña, convertirte en niño para que seas una personita sujeta a la ideología de género y completamente manipulable por una serie de mitos y mentiras que nunca tendrán una base científica. Así que tú sabes si te dejas manipular. Tú sabes si te dejas convertir en una persona sin opinión propia, en una persona sin libertad, en una persona llena de amargura, de tristeza, y que vas a pertenecer, la corta vida que vas a tener, en uno de los grupos más vulnerables de la Tierra. En efecto, los psicólogos sabemos, y me regreso al tema de los grupos vulnerables, los psicólogos sabemos que nadie más vulnerable que los transgéneros. Son el grupo que más adquiere enfermedades de transmisión sexual, son el grupo que más se suicida, el grupo que más se deprime y el grupo más adicto a las drogas de todos tipos. Así que, ¿qué le espera a una hermosa jovencita de 15 años que quiere ser niño, siendo ella niña y una niña además bonita y atractiva? ¿Qué le espera? La depresión, probablemente el suicidio, la adicción a las drogas y desde luego una interminable oleada de analgésicos y una interminable oleada de antibióticos para intentar conservar una salud que perderá en el momento en el cual sus partes nobles, sus partes íntimas, le sean cercenadas para que se pueda disfrazar de varón. Así de grueso es esto. Perdón que utilice un lenguaje tan directo, tan contundente, tan desprovisto de, ¿qué les diría yo?, de diplomacia. No pretendo ser diplomático de ninguna manera. Pretendo aclarar y poner en claro y hacer brillar la verdad sobre uno de los principales azotes del siglo XXI. ¿Qué más puedo decir? La ideología de género es como el nazismo, es como el estalinismo, es como el comunismo, que provoca enormes injusticias y derramamiento de sangre. Aquí, ¿la sangre de quién es derramada? Pues no se derrama como en el comunismo, en el nazismo, en el estalinismo, no se derrama la sangre de los adversarios políticos, se derrama tu sangre, niña que quiere ser transgénero. Se derrama tu sangre, niño que quiere ser transgénero. Y es una sangre que nunca más vas a recuperar, ya la perdiste. Y vas a perder junto con ella la solidez, la fuerza, la eficiencia y la eficacia de tu sistema inmunológico para quedar a merced de cualquier enfermedad, por leve que sea. Porque vas a quitarle a tu organismo lo que tiene de más valioso, que es tu sistema inmunológico. Y podrás ser víctima de cualquier enfermedad en cualquiera de sus variantes y por lo tanto, por este segundo motivo, estarás considerada o considerado dentro de los grupos más vulnerables de la Tierra. Por eso las ideologías son como el nazismo o como el comunismo, que te mienten para someterte. La siguiente definición de ideología de género. La ideología de género es la forma oculta y silenciosa que derrama más sangre a través de la promoción del aborto. Es imposible separar ideología de género de aborto. El aborto es ideología de género. La ideología de género es aborto. La ideología de género es transgenerismo.
La ideología de género es matrimonio de personas del mismo sexo, que obviamente no es matrimonio, y permítanme que sea muy rudo, pero la principal mutilación que sufren las personas que pretenden casarse con una persona de su propio sexo es la imposibilidad de amar. La persona que quiere, siendo varón, a otro varón, sí lo quiere, pero lo quiere poseer, lo quiere para él, lo quiere cercar, lo quiere esclavizar, lo quiere dominar, si es la parte dominante de la pareja. Y el otro se deja esclavizar, se deja manipular, se deja mentir, se deja engañar, y eso le gusta porque está enfermo. Es una locura de dos. De hecho, en francés es una entidad psiquiátrica que se llama así en francés, folie à deux, locura de dos. Y como están locos y fuera de la realidad, ¿a qué se van a enfrentar? A la imposibilidad de amar. Así que es todo un paquete. Matrimonio homosexual, transgenerismo, aborto, pérdida de la capacidad para disfrutar de la vida, pérdida sobre todo de la capacidad para intimar y por lo tanto de la capacidad para amar. Y bien, hay algo que me llamó mucho la atención desde que hace años, empecé décadas, mejor dicho, sin exagerar, 3 décadas, porque hace 4 décadas todavía no se oía mucho de esto, pero de 3 décadas para acá se empezó a oír y cada vez más. Atención con este párrafo que no tiene desperdicio. ¿Cuál es el motor? Primero lo voy a decir como analogía. ¿Cuál es el motor que mueve al mundo? El amor. A pesar de que hay mucho odio, podemos decir que la humanidad se mantiene viva sin extinguirse porque finalmente el amor ha triunfado y nos mantiene viva como especie. Pero ¿cuál es el motor de la ideología de género? Ah, qué triste es tener que decirlo y tenerte que desengañar a ti, jovencita, que sueñas con ser niño siendo niña. Odias tu cuerpo. Odias el ser femenina. Odias el ser mujer. ¿Quién te ha inoculado esto? Pues los movimientos a los que me referí, con los nombres que ya enumeré. Así que, ¿cuál es el motor de la ideología de género? El odio. Porque tú no inventaste, pequeña, pequeño, ustedes dos no inventaron la ideología de género. Ustedes dos, o ustedes 100, o ustedes 500, o ustedes 500,000 o más, no empezaron a crear en su imaginación la ideología de género. Esta fue inyectada, fue inducida, fue presentada de la manera más sutil y más atractiva y más seductora posible, pero porque los ideólogos, los líderes, los promotores, los activistas de la ideología de género te odian. ¿En cuanto qué te odian? Si eres mujer, te odian en cuanto a mujer. Y quieren que seas una persona disfrazada de niño para que conozcas lo que es la amargura. ¿Por qué? Porque te odian. Porque estas personas cuyo nombre enumeré hace unos minutos odian a la humanidad, odian al género humano, odian el amor, odian a Dios, odian a Cristo, odian a la familia, odian al producto no nacido en el vientre de su madre, odian a la niña que parece niña y quiere ser niña y después mujer. Odian todo lo natural
¿Pero por qué odian todo esto? Porque odian la obra de Dios. Odian la obra del Creador. Y esto es desde el comienzo de la historia. ¿Por qué el demonio se acerca a seducir a Eva y hacerla caer en el pecado original? ¿Porque el demonio ama a Eva? No, porque la odia. Y porque odia lo que el demonio vislumbra. Porque como ser inteligente, se alcanza a dar cuenta de que la redención, el redentor nacerá de una mujer. Entonces, ¿a quién odia más el demonio? Más que a los niños varones, más que al matrimonio como tal, más que a la Iglesia Católica, más que a Cristo. ¿Cuál es el odio central del demonio? La mujer. Así de fácil. Y de todas las mujeres, ¿a quién es a quien odia más Lucifer? A María Virgen, a nuestra madre. Porque ella es corredentora universal del género humano. Porque ella estuvo de pie, al pie de la cruz. Y porque ella recibió de Cristo sus palabras finales. Madre, he ahí a tu hijo, San Juan. Y refiriéndose a Cristo en la cruz a San Juan, hijo, he ahí a tu madre. Ninguna persona en la historia de la humanidad ha concitado tanto odio contra ella como la Virgen María. Y por extensión, cualquier mujer por el hecho de ser mujer. Así que mi querida niña de 15 años que sueñas con ser un varón, aparte de que nunca lo vas a lograr verdaderamente, tengo que decirte que vas a caer en una espiral de odio de la cual no podrás librar. Porque toda su vida, toda tu vida, quedará regida por el odio. Ese odio que llevó a Luzbel a tentar a Eva y que sigue siendo vigente actualmente en la historia de la humanidad y en cada uno de los rincones del planeta donde haya una mujer. Sí, al varón también nos odia, pero no nos odia tanto como a la mujer. Así que en resumen, al igual que el nazismo, al igual que el estalinismo, al igual que el comunismo, el motor de la ideología de género es el odio. Ahora ya lo sabes. Siguiente idea, todavía nos da tiempo. Prestigiosas universidades de los Estados Unidos promueven abiertamente esta ideología, disfrazándola con un barniz de progreso. ¿Pero por qué? ¿Por qué prestigiosas universidades de Estados Unidos promueven abiertamente la ideología de género, disfrazándola con un barniz de progreso? Ah, bueno, pues poderoso. ¿Por qué? Porque poderoso caballero es don dinero. Porque doquiera que nos encontremos a un activista, a un centro quirúrgico, médico, en donde se practiquen operaciones, destazamientos de cuerpos humanos para convertirlos en lo que no son un enorme negocio mega millonario que rivaliza con los grandes negocios de la tierra. Rivaliza con el narcotráfico, rivaliza con la trata de blancas, rivaliza con la esclavitud, rivaliza con los negocios limpios, rivaliza con todo lo que produce dinero y por eso, porque produce mucho dinero, porque tiene un poder diabólico de seducción, por eso las prestigiosas universidades gringas y algunas mexicanas también promueven la ideología de género. Y eso hace creer a multitud de jovencitas y de chamacos que como este asunto está promovido por las universidades, es algo serio. Pues no. Es algo anticientífico y es meramente un brutal y descarnado negocio que produce miles de millones de dólares. Así de grueso es el asunto. Así de descarnado lo tengo que presentar porque es la triste realidad. Para que cuando ustedes puedan
alegar, discutir, defender a la familia, defender el matrimonio, o en una de esas, Dios no lo quiera, enfrentarse a una escena trágica como estas que describía yo hace 40 minutos. Mami, papi, les tengo que decir algo, descubrí que soy un niño. Y lo dice una chamaquita de 15, bonita, y que además dice que su cuerpo le estorba. Cuando se enfrenten, y espero que no tengan que hacerlo, a este tipo de dramas, ahora ya tienen cuando menos 8 ideas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ideas con las cuales combatir. ¿A favor de qué? ¿A favor de su opinión? No. A favor de la salud de sus hijos. A favor de la vida de sus hijos. A favor de librarlos de un, no sé, de un calvario, es el nombre más apropiado. De un calvario en el cual al final no habrá un monte calvario, ni habrá propiamente una redención, sino un sacrificio humano. Porque finalmente lo que quiere el demonio es eso, sacrificios humanos. Y se puede decir que la chica o el chico tendidos en la cama, o como se llame, del cirujano que la va o que lo va a mutilar, se puede decir que no hay ninguna diferencia respecto de la piedra que los aztecas usaban para realizar sacrificios humanos. Es un sacrificio humano. El caer en garras de un cirujano que está dispuesto a cambiarte a tu sexo aparente a cambio de cientos de miles de pesos, que además tuviste que conseguir con muchísimas dificultades y que incluso muchos que yo conozco los han conseguido vendiendo drogas o lo peor de todo, prostituyéndose. Mañana probablemente, si es que hoy no alcanzo, voy a difundir a todos los grupos y a todos los asistentes. Hoy batimos récord con 74 de esta lección, amarga lección, pero clarividosa lección sobre este tema. Les voy a repartir el dramático testimonio de una niña cuya historia transgénero empieza a los 12 años y culmina a los 18 cuando se da cuenta del brutal error irreversible que cometió. Vale la pena que lo vean en familia, que lo vean, que lo analicen, que lo piensen, porque en la casa del jabonero el que no cae resbala. Y ninguno de nosotros estamos libres de tener que enfrentar este drama en amigos, en familiares, en conocidos, en el ambiente social donde nos movemos, y Dios no lo quiera, en nuestra propia familia. El último argumento que diría yo en contra de la ideología de género es que la ideología de género tiene varios blancos, así como el tirador de flecha, el tirador de arco y flecha, el tirador olímpico de pistola o rifle. Tiene como blanco una diana, y es un deporte limpio, es un deporte hermoso, el tiro al blanco con lo que quieras, incluso como yo lo jugaba de niño a pedradas. ¿Cuáles son los blancos? ¿Cuáles son las dianas a las cuales la ideología de género grita? Preparen, apunten, fuego. Bueno, pues en primer lugar, la mujer. La mujer por su género femenino, igual al de Nuestra Señora la Virgen María. Igual al de nuestra madre terrestre, Eva. En primer lugar, bueno, esto fue en primer lugar. En segundo lugar, la familia. El demonio en su odio no soporta ver familias integradas. Lo primero que va a hacer el demonio es tratar por todos los medios a su alcance desintegrar familias, valiéndose justamente de una de las fuerzas más arrolladoras y más terribles de la humanidad,
y es la sensualidad y la sexualidad. Pues la sensualidad unida a la sexualidad o esta a la sensualidad. A tal grado que hay padres que no tienen reparo en acostarse junto a sus hijas y manosearlas. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por el demonio de la sensualidad y de la sexualidad. Y es así como el segundo objetivo brutal del demonio es la destrucción de la familia. ¿Y cómo queda afectada esa pobre niña? ¿Qué va a ser de su equilibrio emocional? ¿Qué va a ser de su confianza en los hombres? ¿Qué va a ser de su trayectoria de vida? Conozco casos en donde décadas después, la niña que fue tocada por sus padres, sobre todo por el padre varón, sigue odiándolo más que nunca. Y ha jurado odio. Y este odio no nace de su corazón, nace del demonio, que la instiga para que odie a su padre, o al tío o al hermano que se le acercó de esa manera sexual y sensual, que es inaceptable invariablemente. Entonces, primero la mujer, luego la familia y tercer objetivo del demonio mediante el odio es la religión. Pero ¿cuál religión? Me preguntarán ustedes erróneamente. Pues la única que hay. Miren, no hay cientos de religiones. Vamos, ni siquiera hay 3. Hay solo una. Porque la religión es invento divino y se llama la revelación, con R mayúscula. Y la revelación está en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en los 4 evangelios, y en los Hechos de los Apóstoles, y en el magisterio infalible de la Iglesia a lo largo de 2 siglos. Lo demás no son religiones. El judaísmo no es una religión. El judaísmo es una creencia. El protestantismo no es una religión. El protestantismo es un manojo de 500,000 de sectas, desgajadas todas de la Iglesia Católica. Ninguna comenzó por sí misma. En Oriente no tienen religión. El budismo no es una religión. Y el Islam no es una religión. El Islam es una ideología de odio. Porque el cielo para los musulmanes será ganado con toda certeza en la medida en la cual sean capaces de asesinar a un cristiano por el mero hecho de ser cristiano. Así que el Islam no merece el nombre de religión. Solamente hay una. Y por lo tanto, esa única verdadera religión revelada por Cristo, y ya lo expliqué cómo, tiene todo el odio del demonio. ¿Por qué? Porque una vez que un transgénero logra su objetivo, pues no puede tener vida religiosa. No se puede acercar a los sacramentos. ¿Por qué? Porque cometió un pecado irreversible. Ya es ella o él. Son muestras vivientes de su soberbia, de su odio a su propio cuerpo creado por Dios. No podrán volver a acercarse nunca, a menos que haya un reverso, un meter reversa de manera heroica, contundente y clara, y vivir una vida de sacramentos, una vida de arrepentimiento, y que a lo mejor ese pecado tendrá que ser perdonado por un ritual muy especial. Para eso están en catedral lo que se llama canónigos penitenciarios. Entonces, el problema es este siguiente odio satánico a la religión por parte del demonio que quiere en el cuerpo de las personas que son transgénero, queda sellado el triunfo de su odio luciferino. Lo siguiente son los valores. ¿Qué son los valores? Pues todos los seres. El demonio odia todo lo que vale.
cualquier cosa que vale y cualquier cosa es valiosa por serlo. Todo lo que son cosas valiosas son los odios del demonio en la lista que estoy dando. Y finalmente, probablemente uno de las cosas que más claras nos puedan quedar acerca de lo que el demonio odia es la paz. Una vez que una persona logra crearse como recrearse, como lo dice Ratzinger, recrearse, rebelarse contra su condición de criatura, lo que va a perder para el resto de su vida es la paz interior. Nunca volverá a disfrutar de la paz interior. Y además será un signo de contradicción en cualquier lugar donde esta persona se mueva, porque será una señal de esa rebelión a la que se refiere de manera tan brillante el Papa Ratzinger cuando dice que es una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios falso para sí mismo. Pues con eso termino mi explicación del día de hoy. Todavía hay mucha tela que cortar de este género, pero llegó el momento de escuchar sus participaciones, dudas, comentarios y demás, comenzando en esta ocasión por Yasmín. Adelante, Yas. Pues no, vamos directamente al grupo. ¿Quién quiere participar, preguntar, comentar? Adelante. ¿Quién se anima? Profesor, aquí Oliva. Dime, Oliva. Sí, estaban mencionando los efectos físicos que esto contrae también, ¿verdad? Que son devastadores. Sí. Y también yo estaba pensando en los efectos psicológicos y del alma, sobre todo, ¿verdad? Que es herida tan brutalmente que pues perdiendo esa identidad a esos grados de depresión, de suicidio, pues que cada vez aumenta gravemente y es lamentable que la gente no alcance a ver la raíz del problema. Correcto. Y hablando de los trastornos emocionales o psicológicos, como tú los llamaste, debo hacer una advertencia que no hice en el grupo pasado y que haré en este grupo, y por lo tanto les ruego a los 43 participantes que en estos momentos tenemos, no se vayan, viene lo más importante, que es el enriquecimiento de las ideas que podemos intercambiar para que se dé entre nosotros un aprendizaje significativo, el cual nos acompañe toda nuestra vida y nos permita ser mejores personas para también lograr que otros lo sean. Sobre todo la multitud de criaturas que están siendo afectadas por la ideología de género y sus padres, shalala, no se dan cuenta de dónde andan sus hijos, seducidos por la red. Entonces me voy a referir a uno de los daños psicológicos más brutales que yo pudiera expresar, que es la psicosis. Se ha comprobado que los transgénero de ambos sexos tienen en su futuro a corto plazo, estamos hablando de 3 o 4, a lo sumo 5 años posteriores a sus procesos de mutilación, a contraer una psicosis depresiva profunda, endógena, generalmente incurable. Y muchísimos de ellos pues terminan en el hospital psiquiátrico o en las cárceles delinquiendo y exponiéndose a los 4 grandes azotes que no he mencionado y que ahorita sí debo mencionar, que son la narcoadicción, la prostitución, el uso de su sexo para venderse, ¿sí? Desgraciadamente es muy frecuente, que incluso discutiendo yo esta semana con alguna persona muy joven, me decía, pues yo voy a costear mi tratamiento
haciendo uso de la belleza que todavía tengo. ¿Mm? Entonces, suicidio sería el tercer azote, y locura en la variante de depresión endógena profunda. Con esos azotes tenemos la descripción de los efectos psicológicos de negar el propio sexo en ese acto de rebelión contra Dios para constituirse a uno mismo en una especie de Dios falso que rediseña aquello que le fue dado por Dios y que debería amar, respetar y aprovechar toda su vida. En fin, tenemos con esto comento tu comentario, Oliva, y tenemos a Ana Gloria. Adelante, Ana Gloria Morales, y luego a Manuel Aguilar. Hola, buenas noches, doctor. Hola, Ana Gloria, buenas. Referente a este caso, doctor, mi propuesta, ¿no? Como participante de su clase, yo veo que hay una gran necesidad y una gran ausencia de padres. ¿Sí? En el tiempo en el que mi hija estudió, íbamos escasamente 25 padres de familia a la escuela de padres de familia. Y eran centenares los que debían de haber ido. Exacto. Entonces, en aquel entonces nos decía el psicólogo que nos daba las clases, que era un sacerdote, que los niños que realmente tenían problemas y necesidades, los papás no se presentaban. Entonces, viendo cómo está avanzando esto como un cáncer, doctor. Sí, terrible. Es un avance aceleratriz. ¿Sí? Así. Quiere decir que no nos damos cuenta de la velocidad a la cual hace estragos. Así es. Entonces yo veo la gran necesidad de cómo los papás necesitan involucrarse más con sus hijos, porque ahorita a la edad de 12 años, ya un niño ya exploró lo que uno no se imagina. Así es. Y todas sus dudas, ¿a quién las consulta? Al internet. Al internet o a otros un poquito mayores que tienen más experiencia, más malicia, ¿sí? Más conocimiento chueco, y que incluso son los líderes de pequeñas bandas. ¿Sí? Así es. Entonces, mi propuesta es, ¿qué podemos hacer en cuanto a mí me tocó vivir la escuela de padres de familia y para mí fue grandioso, porque pude educar a mi hija de una manera más clara. Y ahorita yo digo, a mí sí me preocupa ver tantos jóvenes, doctor, con una psicosis, con una ansiedad terrible, porque no saben qué es lo que está bien y no saben lo que está mal. Exacto. Entonces, mi propuesta es como... O peor. Ajá. Al mal le llaman bien. Exacto. Y al bien le llaman mal. Y creen saber la diferencia entre el bien y el mal, a pesar de que haya un trastocamiento de la realidad. Así es. Entonces aquí es como mi propuesta, ¿qué podemos hacer como alumnos de usted? Pues difundir esto, estudien el video que les será enviado mañana durante la mañana, estúdienlo bien, analícenlo, piénsenlo, ¿sí? Los que tengan más interés en ser líderes de cambio pueden adquirir mi libro del nombre de la sesión, Mitos de la Ideología de Género. El libro ahorita está toda la semana que entra, a partir de mañana, estará a mitad de precio, en vez de 500 a 250, mi libro de Mitos de la Ideología de Género, en formato virtual con derecho a impresión. Es un texto obligatorio de que lo adquieran para que sepan defenderse, proteger a sus hijos como leones, ¿sí? Y realmente impedir que el mal se introduzca en sus hogares, ¿no? Porque una vez introducido, qué difícil es expulsarlo. Tremendamente difícil. Sí, muy difícil, porque me ha tocado niñas de 12 años con problemas ya de no saber qué está bien y qué está mal, doctor. Así de simple.
Sí. Bien, pues gracias por tu aportación y Gracias, tu doctor. comentario, Ana Gloria. Y tenemos a Gracias. una buena amiga colombiana, Manuela Aguilar. Adelante, Manuela, y regálanos tu imagen para ver mejor tu pregunta. Juan, ¿cómo estás? Ay, yo me conecto así sin imagen por el internet. Ah, muy bien. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Manuela. Muchas gracias por este tema muy oportuno. Recientemente me llegó un video, circula en las redes un video que se llama Vienen por nuestros hijos y es una canción de la ideología de género en la que abiertamente, en inglés incluso, dicen que ellos Vamos, apuntan, se llama Vamos por sí, tus hijos. vamos por tus hijos. Ah, bueno, qué bueno que tú también la has visto y a mí sí Sí. me impactó mucho porque lo que dicen es que quieren un mundo más amable y un mundo a la moda, pues como que sus sofismas es eso de poner en contra a los hijos contra los padres, porque los padres somos pues como estos regañones o cantaletosos, como decimos aquí en Colombia. Entonces que van en contra de, pues como atacando que no somos amables y que ellos quieren un mundo amable, tolerante. Y lo otro también es por la parte del vestuario, de la moda. Yo veo, por ejemplo, esta empresa H&M como apunta pues a todo esto de que encuentra tu identidad pues a través de la moda. Entonces sí vi como eso. Entonces te quería preguntar, pues porque yo dije, no, por mis hijos no vienen, pues yo tengo pues como que desde lo que hemos aprendido contigo, pues como la relación, de fortalecer esa relación entre padres e hijos, ahí está como el escudo, ¿cierto? Para protegerlos y como tú dices, luchar a muerte por, Sí. por protegerlos. Entonces, ¿cómo podemos, pues como que aconsejas pues de todo lo que hemos aprendido, pues, pero como puntualmente para esto? La recomendación más importante, Manuela, que les puedo dar a todos, sin excepción, y no importa la edad de sus hijos, es que formen el vínculo o que lo recuperen. Y para formar el vínculo, el elemento principal es el gran tema del que nos estamos ocupando, el tiempo dedicado a la intimidad con ellos. Tiempo de agenda para conocer a tu hijo. Con frecuencia, con intensidad, con disciplina, con capacidad de escuchar, con capacidad de aconsejar sin agredir, con capacidad para ser firme sin violencia. Se requiere un combate muy firme contra el mal y una reafirmación del bien en ese momento en el cual tú te vinculas con tus hijos para conocer su interior y para dar a conocer el tuyo. Entonces, la principal fuerza, el principal antídoto contra la ideología de género está en la formación de vínculos afectivos poderosos para evitar que ellos a su vez establezcan el vínculo afectivo del cual carecen. ¿Sí? Fíjate qué importante es esto. ¿Cuál es la principal forma de seducción de los ideólogos del sexo, de la ideología de género? ¿En qué se basa el vamos por tus hijos? En que ellos sí forman lazos afectivos. ¿Sí? Ellos sí seducen a nuestros hijos emocionalmente y nosotros papando moscas sin formar o reconfigurar el vínculo. Por eso es tan importante combatir al adversario con sus propias armas. Y la principal arma que tenemos es justamente el tema que tenemos desarrollando ya varios meses, que es el tiempo de agenda para la intimidad con nuestros hijos a fin de formar un vínculo que sea excluyente de todo otro vínculo, sobre todo de ese que dice, vamos por tus hijos. Con esto, mi estimada Manuela, espero haberte contestado de manera completa y profunda, aunque de modo sintético, ¿correcto? ¿Sí me escuchaste, Manuela? Parece que se le fue el internet.
Bueno, tenemos a Valeria. Adelante, Valeria. Sí, doctor, yo estaba de acuerdo también con Ana, escuchándole, porque nosotros tuvimos un problema muy grave con los niños en la escuela, que éramos los únicos padres responsables de toda la primaria y nos llamaban cada 2 días, doctor, casi vivía en la escuela. Llegó un punto en el que yo vi que realmente ellas no estaban, más bien los niños no estaban creciendo para nada y tomamos la decisión de hacer la escuela en casa. Qué Y bien, yo no sé si, qué sí, bien, realmente felicidades. No, le así digo, hagas, doctor, que excelente. sabe que fue una, o sea, al principio yo veía como una montaña gigantesca porque es un desafío, pero enormesísimo. Y me tocó volver a estudiar y hacer todo este trabajo junto con mi esposo, pero realmente no nos hemos arrepentido, doctor, desde que tomamos la decisión y se puede controlar muchísimo la información que los niños reciben. Es un medio, es una forma en la que uno puede controlar amistades en muchísima forma. De todas maneras, doctor, me di cuenta con su charla que decía usted la necesidad de pasar el tiempo con cada uno de los hijos, porque a veces como uno como mamá en la escuela en casa abarca todo. Entonces, a veces puede faltar un poquito eso. Eso sí me di cuenta, que podía faltar tal vez un poco más de tiempo con cada uno por separado. Sí, correcto. Ajá. Para fortalecimiento de ese vínculo tan importante. Sí, Y sí, no es un vínculo basado en el tú debes, en el hazme, tráeme, sube, baja, corre, vuela. No es un vínculo que se pueda formar desde el estado padre dando órdenes. Es un ya, vínculo que se va a formar desde el estado adulto empático, en el cual no damos órdenes, escuchamos sus ya, necesidades afectivas y las correspondemos, las satisfacemos con la famosísima fórmula de tiempo, caricias y reconocimiento. Ahí tienes la respuesta más importante que les pueda dar. doctor, una última acotación. ¿Qué es el reconocimiento? O sea, Hacer usted, notar que te das cuenta de sus cualidades. ya, Repito, en el reconocimiento tienes que darle al niño un acuse de recibo de que eres consciente de sus fortalezas, de sus cualidades y de que estás orgullosa de esas cualidades. ya, constantemente, ¿cierto? Frecuentemente, sí, Ya, como un ya, hábito, como un ya. hábito. Doctor, la base de la falta, más bien, el problema de que todos estos chicos se estén acercando a la ideología y coqueteen con esto, es la falta de amor de los padres, la No le presencia, digas falta de amor, porque el amor es falta de presencia. falta de presencia, Ya, falta de vinculación afectiva, ya, falta de el regalo de la fórmula nutricional básica, que como tú eres nueva en el grupo no la conoces, pero ahí te va. sí, La ya, fórmula nutricional básica es CTR, 3 letras, así como H2O es ya, agua igual a vida, CTR significa caricias, tiempo y reconocimiento. ya, Para ok, formar el vínculo es absolutamente indispensable la donación frecuente, intensa, constante, incondicional de la fórmula nutricional básica, y entonces vas a ocupar el lugar que los que vienen por tus hijos pretenden ocupar. perfecto, perfecto, doctor, muchas gracias. Dios le bendiga. Seguiremos profundizando sobre todo esto. Gracias, Liliana gracias. Espinosa, adelante. Bueno, mi comentario, doctor, es con respecto a cómo es tan sutil todo esto de la ideología de género. Sí, Con respecto a mi hijo, tiene 12 años y acabo de, bueno, apenas empiezo a tener ese tiempo dedicado a él y me comenta que ellos con sus compañeros, y ahí es donde yo no entiendo cómo hablarles sin regañarles, sin
porque pues me gana No lo regañes, eufórico. adviérteles el peligro. Ajá, por En vez de ejemplo, él, regañar, advierte el monstruo que se les viene encima. porque por ejemplo, él me comenta que sus diálogos o sí, cuando están con sus compañeros, sus amigos, eh, hablan con respecto como si fueran mujeres. Y hola, qué guapa estás, hola, o ¡Qué sea, es horror! tan sutil. No, no, ya se los pescaron, ¿eh? Sí, o sea, es algo sorprendente. Entonces, le digo, hijo, eso no está correcto. No, pero es que así somos todos, así platicamos y le digo, Pues no, dile mal de muchos, consuelo de pentontos. ajá, Suéltasela directa. El que una multitud de personas aplauda una conducta no quiere decir que esa conducta es sea correcto. correcta. Sí, sí, A eso ver, que el le caso digo. de la Alemania nazi. Hitler llegó al poder con el 85% de los votos y literalmente escogieron a un loco. Y acá en México, pues no cantamos mal las rancheras, ¿no? Escogimos a un perverso y a un loco por mayoría de votos. Entonces, dile a tu hijo que las multitudes, que la mayoría de votos a favor de una conducta determinada, no significa que esa conducta sea correcta. Y tienes Sí, que ser, Liliana, te siento muy débil, la verdad. sí, 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 me cuesta poner Te cuesta. límites. No, bueno, pues Sí, entonces, a ver, Liliana, es que si no pones límites, es como el dueño de un hato de ovejas que permite que los lobos se las lleven, porque te da pereza cercar las ovejas y protegerlas de noche, escopeta en mano, o con luces de esas que se prenden automáticamente con el paso de algún animal salvaje y que lo ahuyentan. Si tienes que ser feroz, Liliana, sí, porque desde que te conozco y es un gusto, te he percibido como muy tímida, muy cobarde, muy miedosa para sí, poner e imponer límites. ok. Sí, doctor. Con bravura, con bravura. Ok, ¿Cómo defienden las leonas a sus cachorros? Con ferocidad. Es sí, muchísimo más letal una leona defendiendo a sus hijos que un león cazando. Tienes que ser así. Porque el mal no tiene consideraciones. Estamos inmersos en una sociedad antisocial. El tejido social está corrompido. El tejido social está lleno de agujeros y lo que queda de tejido prácticamente está canceroso. Porque el internet y la televisión, a ver, tú enciendes la tele y lo primero que vas a ver es un beso lesbiano, un beso lésbico o un abrazo entre homosexuales. Y si tú ves las series de Netflix, casi no hay una sola que no esté infestada de homosexualidad, de lesbianismo y de libertinaje sexual. Y eso es lo que ve toda la gente. Entonces, si no aprendes a poner límites, te aseguro un futuro muy tenebroso, muy lleno de amargura y de un desastre para tu prole. Y esto que le digo a Liliana, pues va, óyelo tú, mija, entiéndelo tú, mi nuera, ¿no? Bien, tenemos la manita levantada de Lucía Soberanis. Adelante, Lucía. Buenas noches, doctor. Hola, hola, Lucía. Si me escucha, buenas noches. Te escuchamos bien. Yo quería, sí, el comentario que yo quería hacer es respecto a la masculinidad que está siendo sumamente atacada y que creo que incluso no le hemos dado el lugar no nos hemos dado cuenta de lo importante que es el papel del varón en la construcción del tejido. Y yo ahorita incluso con casos que estoy llevando me doy cuenta en adultos jóvenes
y también en la consecuencia de cómo incluso adultos maduros que han caído en esta confusión, que terminan divorciándose e incluso terminan dando un pésimo ejemplo a sus hijas, ¿Mm? lo que hacen es que las hijas, en lugar de, o sea, ven una figura paterna tan espantosa que también terminan decidiéndose por la homosexualidad, pero obviamente no es que lo sean, sino que la figura del padre está tan destrozada y la del varón que dicen, yo no quiero vivir lo que mi mamá vivió, Claro. y terminan decidiendo ese camino. Y bueno, yo lo que me estaba planteando es, nec- yo también necesito, así como cuando quiero apoyar a estos varones, es cómo les puedo presentar un nuevo modelo de De masculinidad. manera Don, tajante. A ver, tú ajá, sabes, tajante, eh, ujú, firme, fuerte, poderosa. Es ujú, que, caray, lo que a mí más me enfurece es la timidez de la gente ujú. buena para defender el bien, la verdad, la belleza y la unidad. Y Ah, me no, enfurece pues sí, la sí, 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 bravura claro. del adversario. El adversario es una pantera depredadora de Sí, tamaño descarados gigantesco. totalmente. Sí, Ujú, además con un desparpajo y un cinismo y una cantidad de recursos impresionantes. Y nosotros parecemos una ranita tímida que teme ser apachurrada. ujú. Es vergonzosa la manera con la cual la gran mayoría de los padres de familia que conozco enfrentan al adversario. Es más, prefieren no enfrentarse. Sí, sí, estoy, eso totalmente, totalmente de acuerdo. Y a mí me gustaría como tener, ahorita con todo lo que usted estuvo platicando, hasta hacer un manual de qué manera le podemos Bueno, enseñar a los, o sea, por eso dije como que habíamos con comenzado el nosotras como tema mamás, y como mamás y papás, claro, formarlos podemos comenzar como a construirlo varones ese manual. seguros. Sí, sí. Ajá. Mira, por Sí, ejemplo, sí. aquí Cintia de Zuno sube un párrafo valiosísimo. Nos dice Sí, Cintia, a mí me llama la atención que de unos 5 años a la fecha he visto un crecimiento acelerado de la moda oriental, la cual pareciera que están apuntando a eliminar la identidad sexual, porque sí. difícilmente se distinguen ya si son hombres o mujeres, desde la niñez hasta los jóvenes, muy en particular la moda coreana, K-pop, K-dramas, novelas, etcétera. Ujú. Claro, Sí, es ahí está verdad. una de las armas más poderosas del enemigo. Y simplemente, ¿qué nos toca hacer? Esto no te lo pones, punto, sobre mi cadáver. Sí, no, Nos falta el valor que nos da el sabernos conocedores del bien y la verdad. Y solo el bien y la verdad son bellos y solo el bien y la verdad nos unen. Y ellos pretenden una falsa unidad que en realidad es complicidad en torno a una supuesta sociedad amorosa que en realidad no es una sociedad amorosa. Voy a darles el término correcto. No es una sociedad amorosa la que pretende la ideología de género. Es una sociedad promiscua y prostituida y dedicada y lleno de exclusivamente, depresión y todo eso. Ajá. dedicada exclusivamente a los placeres de la carne. Eso es lo Ujú, que pretende el demonio para el siglo XXI. Y nosotros papando moscas. Por eso decidí claro. hacer este evento y los que le siguen, porque me doy cuenta de la urgencia de que todos nos Sí, consideremos soldados y nos pongamos de pie y ya basta de contemplaciones con el adversario. sí, sí, sí. Sí, maestro, pues sí, trabajar en algo así, yo cuando puedo y con la gente con la que trato y que me consulta y fíjese que desde la pura filosofía, como usted le llama, realista, uno Sí. les demuestra cómo en el orden natural todo tiene una causa y que el motivo incluso de las depresiones y esas bajas que de pronto llegan a tener es simplemente que estamos en contra de eso.
Sí, estamos Como- alejándonos de la realidad. Como bien decía el sacerdote que usted mencionó, o sea, todo lo que va en contra del orden natural ¿Sí? siembra la Bueno, muerte, no ¿no? es cualquier sacerdote, es el Papa Es que no me Benedicto lo sé, XVI. aprendí de memoria. Benedicto XVI, el Papa Joseph Ah, ok. Ratzinger, ¿sí? Ah, ok, fíjese. Nada Ok. menos que la Sí, máxima autoridad en la iglesia, ¿no? sí, Muy bien. sí. Tenemos otras dos mujeres Gracias. participantes. Ricardo, perdóname que te deje al último para darles paso a Dafne Ugarte y luego a Cintia. Adelante, Dafne. Gracias. Pues le quería comentarles que hay veces que en comentarios, así cuando vamos al parque de mi hijo mayor, que es Matías, pues respecto tal vez a algo de historia o también de esto de niñas y niños, etcétera, pues está, o sea, normalmente se sube, por ejemplo, está trepando y los niños, ¿qué te gusta? Que no sé qué, y Matías, ay, ¿qué estás leyendo? Pues lo ven así como que, ¿qué importa, no? Que no quiero leer, guácala, ¿no? Ah, pues yo estoy leyendo esto, no sé qué, no, y empiezan a discutir por las versiones que él da de historia o etcétera, y entonces los niños reaccionan, uno, yo la verdad sí me asusté porque lo empezó a ver como con, pues sí, como con coraje, era un niño pues más o menos de su edad, un poquito tal vez mayor, pero así de, no, para nada, tú no sabes, no sé qué, y bla, y Matías así con toda seguridad, sí, porque esto y esto, y no lo soltaba, y yo estaba deteniéndome porque yo tenía el impulso de decirle, ya déjalo, Matías, o ya cálmate, ya bájale, ya te están viendo, ¿no? Así como que ya, y dije, no, pues, ¿qué me pasa, no? Pero, o sea, yo como vergüenza de mí, ¿no? Porque dije, no, pues él es auténtico, él está así defendiendo lo que piensa, y yo soy la que está así como que ya, porque el niño ya se enojó, ¿no? Entonces quisiera saber cómo alentar eso más en mi hijo, Lo tal vez, acabo no de sé. decir varias veces, con determinación, con esto sí, esto no, tienes razón, eso está mal, eso está bien, esto te conviene, esto no te conviene. Tenemos que aprender a ser tajantes. ¿Sí? La verdad se defiende con bravura o se cae en complicidad. Ok, muchas gracias. Y enójese quien se enojare, ¿eh? Tendrán dos problemas, enojarse y desenojarse. Bien, teníamos la mano levantada de Cintia, ¿ya la bajaste o todavía quieres aportar o preguntar, Cintia? Era muy similar a lo que acaba de compartir Dafne, justo tomando, bueno, mi duda era más cómo fortalecer y cómo darles esta seguridad a nuestros hijos con ese monstruo. Lo pregunto por lo siguiente, mi hija mayor de 12 años justo le pasó hace poco en una clase, donde hizo la observación, pues entre las amiguitas que traen, bueno, compañeras, pues que traen la moda de los coreanos y demás, y ella se le ocurre hacer el comentario, a mí no me gustan, porque de hecho parecen mujeres, ni siquiera se distingue si son hombre o mujer. Entonces, no, hombre, le fue como en feria, pero con la maestra. Este, eh, sí, o sea, la maestra fue la que hizo la observación de hecho le dijo que era una racista, que qué tenía que ver el No, orientalismo bueno, con su qué apariencia. horror. Por parte de ella no me preocupa, bueno, espero en Dios que mantenga esa tenacidad, porque si Depende de ti, depende de ti. De aquí a los 18 depende de tu firmeza, de tu asertividad y de tu claridad, brava, decisiva, contundente, para defender la verdad y denunciar la maldad. Después ya será cosa suya, pero de aquí a la mayoría de edad está bajo tu patria potestad. sí. Su formación de niña se identifica con la madre como mujer. Sí. Y la niña entiende, si el papá es bueno, que el papá es el primer varón de una mujer. ¿Sí? Y ella va a escoger un varón de acuerdo con el modelo paterno. Entonces, el papá tiene que ser
muy viril, muy fuerte, muy determinante, igual que tú en la defensa del bien y en la denuncia del mal. Nada de que es la moda, nada de que todos lo hacen. Eso es una salvajada y en eso consiste el poder de esos ideólogos que vienen por tus hijos. Y que tienen una sede en California y tienen el apoyo megamillonario de George Soros y de Bill Gates. De miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para ir por tus hijos y secuestrarlos con la ideología de género. Mucho cuidado a todos. Bien, Gracias. tenemos ahora sí, Ricardo, adelante, y finalmente a Adrián. Adelante, Richard. Primero, a ver, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ok, primer punto. Ya lo decía, ya lo decía desde el siglo pasado, algunos de los sociólogos más importantes, bueno, sociólogos católicos, y también dicho por gente de la antigüedad. ¿Quieres destruir un pueblo? Corrompe a sus mujeres. Y la ideología de género y el feminismo es lo que hace. Corrompe a las mujeres. Por ahí empieza. Corrompe a las mujeres. Segundo, todas las caídas de las civilizaciones en el pasado, los romanos, etcétera, etcétera, Los etcétera. griegos, los egipcios, los chinos, todos los ellos, españoles, los ingleses, los franceses. Uf. Vino todo ello cuando la mujer se empezó a corromper. Y es triste decirlo, pero por eso es que el hombre siempre ha cuidado, parte de la obligación del hombre siempre ha sido cuidar la virtud de la mujer, aun cuando ahora las mujeres se enojen con ello. Pero el problema es que cuando la mujer se corrompe, destruye todo, empieza a destruir todo. Sí. Segundo. Excelente comentario, bravísimo. Segundo, los niños más, usted me lo ha de arreglar, pero yo estuve leyendo y he estado sabiendo de que todo niño y niña, de los 0 a los 8 años, lo que más necesita es a la madre, porque le da el cariño y el crecimiento. Pero de los 8 a los 18 años, ahora sí que los que van creciendo necesitan más al padre, porque el padre es el que les da las estructuras y la formación. Sí. Y esa es otra cosa que han hecho. Están destruyendo la figura paterna. Para destruir la estructura de la familia. Exacto, y destruyen la familia también. Se fomentan, lo vemos en España, ¿qué es lo que se fomenta más? El divorcio. Divórciate, mira, por protección a los niños, no sé qué. Están destruyendo la presencia paterna en la vida de los niños. Correcto, muy bien. Entonces, literalmente es una doble pinza que están destruyendo a toda la humanidad. Y eso, con tal de fomentar de hecho, cuando yo empecé a leer esto, se me cayó porque yo respetaba mucho a Schopenhauer. Y resulta que Schopenhauer es un autor de los peorcitos, aguas. Pues fíjese que en filosofía tiene algunas cosas muy buenas, y yo por eso pero tiene unos errores monumentales. El problema es que ya ahorita estoy leyendo, y él, siendo ateo, resumía la felicidad de esta vida al placer sexual. Me lleva el tren. Pues sí, lo Entonces, que te dice. Y eso es un heterodoxo gruesísimo. De hecho, Schopenhauer es el padre ideológico de Freud. Eso no lo sabía. Ese tamaño. Eso sí no lo sabía. Bueno, para que lo sepas. Esto yo lo sé desde que tenía 18 años. Y es que yo había empezado a leer algo de él y digo, tiene cosas muy serias, que a mí se me hacían bastante buenas. Y no había llegado a este punto. Ahorita que llegué, digo, híjoles. Otro que respetaba y que dejé de respetar. Y ahorita que me dice eso, digo, de la torre. Es el papá ideológico del pansexualismo freudiano. Que causó una brutal rebelión en la humanidad y que todavía no salimos de ella. Y que nada más va de mal en peor. Así es. Muy bien. ¿Y en un último punto o ya fue tu participación? Pues nada más que ahorita lo que es el movimiento transexual, hay por ahí varios testimonios. Entre ellos ha habido el caso de, ahora sí que usted puso el caso de una niña
que se dio cuenta. Puse etcétera, 2 etcétera. casos, subí 2 casos a los grupos. Voy a seguir subiendo casos porque tengo varios frentes de batalla donde tengo que recurrir a armas muy poderosas. Si me pueden apoyar con casos que ustedes conozcan en la red, hay que hacer una batería de casos de personas que fueron transgénero, se arrepintieron y ahora están de regreso a su sexo original. Le voy a mandar entonces la liga de algunos de ellos que yo tengo. Claro, es muy importante para compartirla con todos. Bien, por último tenemos, y la última y nos vamos, Adrián Ortega, adelante. Buenas noches, doctor. Nada más comentar que se nos debe de quitar el miedo de las supuestas etiquetas que nos ponen, homofóbicos, transfóbicos. Y toda también esa nos basura, nos dicen que tenemos discursos de odio. toda esa basura Es una basura, sí. es para etiquetarnos y que nuestra psique nos bloquee, ¿sí? Para hablar, ¿sí? Yo les voy a compartir un estudio de New Atlantis, sexualidad y género, que envié a los profesores de las escuelas de mis hijos, ¿sí? Y me agradecieron, ¿sí? Bueno, una de ellas me habló, estaban ahí mis hijos, me habló por teléfono y me dijo, Mr. Ortega, usted me está dando esperanza. Qué ¿sí? bien. Porque si nos quedamos callados, sí. ¿sí? Nos van a barrer. Sí. Van a barrer en políticas en la escuela. Así es. Muy bien, Adrián. Pues qué aportación tan valiosa. Espero que me la hagas llegar para poderla difundir en todos los grupos y a todas las personas. ¿Sale? Muy bien. Jacqueline, Fernando, a ver rapidísimo porque ya estoy muy cansado. ¿Puede leer el comentario, lo que le escribí? ¿Qué comentario hiciste? Es una frase. El mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma del infierno. Santo cura de Ars. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Jacqueline, a ver. Buenas noches. Mis últimos minutos para alguna pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Hola. A ver, dije, lo voy a delatar a Fernando, mi esposo. Lo que pasa es de que tengo una hija de 26 años. Ya se graduó de la universidad y es una niña que tiene pues casi nada de amigos, prácticamente. Ella de chiquita y todavía pues tiene déficit de atención, me fue diagnosticada y siempre ha tenido problemas con su socialización. La tuve en terapias hasta la preparatoria. Y ahorita de la universidad, el único amigo que le queda es un muchachito que es homosexual. Cuando me enteré, yo le dije a mi esposo, inmediatamente fuera esa amistad, pero él no quiere, según él, ser tan agresivo que porque no tiene amigos. Le digo, es que qué valores y de qué van a platicar, y al rato le va a presentar a la amiga lesbiana, al homosexual, y no es que me siento homofóbica, soy católica y sé lo que es pecado y sé lo que está mal, y él también, pero le duele la situación de la niña, pues niña para nosotros, porque nunca ha sabido tener amigos por su problema que tuvo siempre en la escuela, incluso la tuve en homeschool cuando estuvo chica por las terapias que recibía. ¿Sabes qué, Jackie y Fernando? Es un tema tan delicado y tan privado que como tenemos cita mañana a las 4. El viernes. El viernes, perdón. Sí. No mañana, el viernes. Yo creo que ahí vale la pena que lo discutamos y lo analicemos a fondo, porque iniciar ahorita un debate sobre este punto nos llevaría más de la medianoche y la verdad es que ya necesito descansar. De acuerdo, muy bien. Bien, nos vemos el viernes con tu tema y bueno, yo lo analizaré muy objetivamente y daré mi opinión profesional de la manera más objetiva posible y de mayor beneficio para ustedes. ¿Correcto? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Espero escuchar su despedida, sus buenas noches
y nos vemos el viernes. Buenas noches, doctor. Bendiciones. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas Bye. noches. Buenas noches a todos. Adiós. Muchas gracias.